La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora hacemos contacto con el ingeniero Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador, para hablar sobre los efectos que ha causado este aluvión en el sector de la Gasca. Hay ausencia de planificación y asentamientos irregulares, lo cual ha sido también evidente a lo largo de toda la ladera del Pichincha. Ingeniero Velasco, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Qué gusto saludarle, Fausto. Un verdadero placer estar con ustedes en esta tarde para poder comunicar a la ciudadanía algunas de las razones, causas que pueden haber generado esta tragedia, ¿no? Gracias, ingeniero. Hay cientos de personas en riesgo, un riesgo que se ha alertado hace más de 4 décadas. ¿Esto se pudo prevenir? Sin lugar a dudas, hay una cosa que es importante entender y ratificamos permanentemente, ¿no? Los desastres no son naturales, son una construcción social que pasan por la acción o la omisión que tengamos como autoridades, como actores sociales, como ciudadanos en el territorio. Y evidentemente el seguir haciendo un incremento de la mancha urbana hacia las laderas del Pichincha nos genera un gran deterioro. Por ejemplo, recordará usted que habían algunos procesos institucionales que se han dejado de hacer, por ejemplo, el mantenimiento sobre todas estas trampas de lodo, sobre todos estos niveles de contención que datan de 1995, que teníamos un proyecto financiado por el BID que trabajaba básicamente la comisaría de ladera, se llamaba en ese momento, y tenías gente operativizando ese trabajo de control. Eso se ha perdido y creo que también responde a un proceso de informalidad que es importante también mencionarlo de manera objetiva, ¿no? Ahora, ¿cuántas quebradas hay en las laderas del Pichincha que pueden significar un riesgo serio? Ya hemos visto lo que ocurre en el sector de la Gasca, que además ha sido, no en esta magnitud, pero ha sido recurrente, deslaves, la caída de agua, cuando hay precipitaciones fuertes, pero hay otras quebradas donde se dice también el riesgo está latente. Sí, por supuesto. O sea, tenemos ya cosas que pasaron en Osorio, en el Pinar también, tenemos algunas afectaciones en Atucucho, tenemos cosas que pueden pasar en Arrol 2, también en Santa María del Cotocollao, porque evidentemente todo el sistema de quebradas que tiene el Pichincha son sumamente importantes y son servicios ecosistémicos que hemos venido deteriorando, ¿no? Y entonces eso pone a la población en una zona de exposición, de vulnerabilidad frente a estos eventos hidrometeorológicos que cada vez son mucho más intensos, ¿no? Pero insistir que no son solo esos, ¿no? Fausto, también tenemos otros espacios como toda la cuestión de la quebrada de Monjas, por ejemplo. Tenemos una afectación importante al norte que podría darse sobre el sector de Carretas, por ejemplo. Tenemos también Chaupicho, que está declarado en emergencia. Tenemos algunas zonas que son complejas en el distrito. También tenemos alguna parte sobre el tema de deslizamientos que pueden ser afectados, que ya hemos tenido procesos importantes en la Simón Bolívar, por ejemplo, la Armenia. Y ahí tenemos algunos puntos críticos donde hay que comenzar a trabajar y sin lugar a dudas, y parto por reconocer esto, ha sido un trabajo en la atención de la Gasca importante, con un personal que evidentemente desde los organismos básicos de respuesta y socorro han hecho una atención bastante buena, y con la articulación que se puede hacer sobre los temas de contención y asistencia humanitaria se ha manejado de la forma más adecuada. Pero ahora no solo es responder hacia la emergencia, hacia el desastre, porque necesitamos gestionar mucho mejor el desarrollo. Necesitamos que hacer que ese PUCS y que ese PDOT que se ha construido en el Distrito Metropolitano de Quito realmente nos ayude a ver una mirada ecosistémica y de resiliencia de la ciudad, ¿no? Y bueno, un poco en esa línea va la siguiente pregunta: ¿qué hacer más allá de la emergencia? Porque bueno, en este momento se está trabajando en retirar escombros y en resolver lo coyuntural, pero ¿qué podemos hacer ya en el corto plazo? Hay algunos caminos que son importantes. Primero, digamos, desde la gestión política hay que hacer que el Consejo y las autoridades discutan una normativa que tiene que actualizarse. Es decir, si no juntamos los temas de cambio climático y gestión de riesgos para pensar la sostenibilidad del modelo de desarrollo de Quito, seguimos haciendo esto, reaccionar hacia las eventualidades que se presentan en el distrito, y hay que pensar que entonces la dirección de riesgos no debería estar sujeta a la Secretaría de Seguridad. Quizás a lo mejor hay que pensar en una reforma institucional importante. Otra cosa que es fundamental
es pensar en la transferencia del riesgo. Si tenemos tantas zonas que pueden ser afectadas por diferentes tipos de amenazas, sean volcánicas, inundaciones, deslizamientos, sean el tema de sismos, etcétera, necesitamos pensar una política que permita asegurar de forma masiva los medios de vida y también las viviendas. Y eso es un tema que hay que trabajarlo, porque se llama transferencia del riesgo y que ciudades como Bogotá, por ejemplo, como Santiago, la realizan a nivel de América Latina. Luego hay que tener una cosa también que es clara, y es que hay que comenzar a pensar qué medidas contingentes hacemos en los sectores donde tenemos riesgo mitigable. Y hay que pensar a lo mejor un gran proyecto multisectorial de atención a estas zonas más críticas que permitan hacer una intervención, insisto, integral, multisectorial, porque no solamente es hacer un muro de contención, sino hay que trabajar desde la ingeniería civil también, incrementar la capacidad de la recolección de aguas superficiales, hay que mejorar, por ejemplo, medidas de adaptación basadas en la naturaleza, como la reforestación, recuperar servicios ecosistémicos, hay que mejorar quizás alguna cuestión de la vivienda, pensar en criterios urbanísticos, también densificación de la ciudad, eso es importante, no podemos seguir expandiéndonos cuando debemos densificar algunas zonas que tienen servicios en el distrito metropolitano, y son cosas que se han discutido hace 20, 30 años y que todavía seguimos dándole como largas a la respuesta. Entonces tenemos que tener una respuesta institucional clara, efectiva, pragmática, que ahorita en este momento siga haciendo una contención a las familias, a la cuestión de las necesidades que tienen los damnificados de una manera organizada, ordenada, articulada, pero también pensando en estas lógicas de reducción de riesgo y de transferencia del riesgo más efectiva, ¿no? Entonces la tarea no debería acabar con este evento, porque la memoria que tenemos a veces es de muy corto plazo. Entonces luego tendríamos que esperar hasta el próximo evento para volver a discutir estos temas que ya deberían estar solucionados de una u otra manera desde la cuestión de la gestión del gobierno autónomo centralizado del Distrito Metropolitano de Quito. Y esto significaría sin duda, por ejemplo, una redistribución de las prioridades, porque siempre se ha hablado de las necesidades de Quito en campañas electorales. Quienes aspiran a la alcaldía de Quito siempre hablan del transporte, hablan del tráfico, hablan de las vías. Pero este no es un tema que ha sido ni siquiera mencionado o al menos no con frecuencia en las campañas electorales. Y me refiero concretamente a lo que usted menciona, que es esta atención integral, implica en todas las quebradas de Osorio, de Atucucho, de La Gasca, en todas las zonas que son de riesgo. Esto implicaría, a esa va mi pregunta, una redistribución de este presupuesto, porque habrá una inversión importante ahí en estos lugares. Por supuesto, pero Fausto, ahí tenemos que tener una premisa que es fundamental. Es mucho más barato invertir en prevención que en la cuestión de la atención de las emergencias. Entonces, lo que está en juego es la sostenibilidad territorial, institucional y económica de la ciudad. Supongamos tengamos lluvias intensas o picos de lluvias intensas como el que habíamos vivido en noches anteriores y que ha tenido este efecto sobre La Gasca. ¿Qué otras zonas van a tener afectación? Entonces, ¿cuánto vamos a tener de presupuesto para trabajar este tema? Y no solo eso, o sea, si revisamos de los 221 municipios, ¿cuántas autoridades actualmente electas en sus planes de gobierno mencionan algo de cambio climático y de gestión de riesgos? ¿Cuántos van a mencionar en las próximas elecciones esto como una prioridad, como usted bien lo menciona? Pero no solo porque sea discurso, ni porque suene bien en la estructura del plan de gobierno que se esté planteando, sino porque el acceso al financiamiento más importante a nivel global está vinculado a los temas de adaptación al cambio climático, a la mitigación, a la descarbonización de las ciudades, y eso significa tener un acceso de financiamiento importante, como lo hace Buenos Aires, Barcelona, como lo está estableciendo algunas ciudades de Alemania, porque esos recursos básicamente vienen para evitar justamente estas pérdidas económicas que producen estos eventos asociados al cambio climático, ¿no? Y en ese marco, yo creo que sí es fundamental establecer un proceso de articulación sobre estos dos mecanismos que nos van a permitir tener bienestar, garantía de derechos, pero por todos servicios que no se vean afectados en momentos de presentarse estos fenómenos, ¿no? Y eso hace que si usted planifica bien la cuestión del desarrollo, va a tener menos gestión de emergencias y desastres, ¿no? Que eso es lo que hay que evitar.
Y evidentemente ese es un gran desafío, porque en un momento de crisis que vive el país a nivel económico, pensar que tenemos recursos para poder atender todas estas emergencias, que hoy estamos situándonos en el tema de la Gasca, Fausto, pero pasa una cuestión en la Maná, tenemos afectaciones en el tema de los ríos, Durán se acaba de inundar, tenemos otros frentes vistas como por ejemplo el tema de Saruma, tenemos el tema de Tambán, tenemos el tema de San Luis con la erosión regresiva. ¿Qué vamos a hacer con todos esos frentes para atender el tema de riesgos? Y a la ausencia de una ley de gestión de riesgos que no existe en 14 años, estimado Fausto, necesitamos pensar mecanismos desde los gobiernos locales. Entonces, actualizar la mirada institucional de gestión técnica, política del Distrito Metropolitano sobre un sistema metropolitano de gestión de riesgos es necesaria, es urgente y es una responsabilidad de todos y todas. Como lo mencionábamos al inicio, es un tema del cual se ha hablado durante décadas y es parte de esta ausencia de planificación y los asentamientos irregulares. Lo hemos hablado, lo hemos discutido, ha habido eventos, se ha cuestionado también y no se ha hecho nada. Esto de alguna forma quiere decir que ya creo que es el punto final y Quito no puede ya más crecer hacia los lados. Sin lugar a dudas, el ordenamiento territorial, la planificación, si usted revisaría los planes, el plan de desarrollo y principalmente el PUCS, el plan de uso y gestión del suelo de Quito, quedaría claro qué es lo que hay que hacer. O sea, no es que faltan instrumentos, no es que faltan insumos de conocimiento, no es que falte información. Lo que hace falta es priorizar a los temas de gestión de riesgo y cambio climático en la agenda política, en la agenda pública. Porque, por ejemplo, si usted regulariza barrios que están en zona de riesgo, no es que le hace un favor a la ciudad, nos está haciendo un proceso en el cual de una u otra manera en algún momento vamos a tener que atender emergencias en esas zonas. No es que si usted construye centralidades, equipamientos del municipio en zonas de riesgo, estamos haciendo un favor a la cuestión del desarrollo urbano de la ciudad, lo estamos complicando. Y si dejamos que siga expandiéndose hacia las laderas del Pichincha, hoy es un aluvión. ¿Qué pasa si se reactiva el volcán? ¿Qué pasa si tenemos una erupción volcánica de esa zona? ¿Qué pasa si tenemos un sismo que tenga una afectación importante con epicentro en la ciudad? Esas cosas, ¿cómo fueron construidas? O sea, hay muchas cosas que dentro de la planificación, dentro de los insumos de conocimiento, se desfasan de la realidad. Entonces, hay que hacer un gran compromiso por una gobernanza del riesgo adecuada y en el cual también tenemos una corresponsabilidad a los ciudadanos, porque si no utilizamos de forma adecuada nuestros residuos sólidos, nuestra basura la botamos en los sunideros, si nosotros seguimos haciendo del más vivo, de construir edificaciones más de lo permitido porque nadie te controla, o el estar haciendo, por ejemplo, la cuestión de no luchar contra el tráfico de tierras o sobre la lógica de poder dejar todavía grandes construcciones de lotizaciones, macro lotes, hacer las urbanizaciones, como lo que está pasando ahora en Capsulí de Velasco, que es justo arriba de la Escuela Superior de Policía. Tiene un macro lote que están más o menos 2,000 predios lotizando. ¿Quién controla eso? ¿Quién hace una intervención de eso? Entonces, debería ser el municipio. También es un llamado a la clase política a hacer un trabajo mucho más efectivo sobre estos temas de control, ¿no? Y en estos temas de control, ¿quiénes son los involucrados o quiénes deberían ser los involucrados para este propósito? Hablando del cumplimiento de la norma, porque como hemos, creo que está claro, es que no es falta de normativas, no es falta de ordenanzas, no es falta de elementos legales que puedan frenar un crecimiento irregular de la ciudad, sino de que se cumpla. ¿Quiénes podrían, además de un municipio que durante décadas, no de este municipio, no de esta administración, sino durante décadas, ha cerrado los ojos frente a esto? O sea, tenemos por un lado una agencia metropolitana de control que es la responsable en el marco territorial del municipio de Quito, pero por el otro lado también tenemos una superintendencia de ocupación de ordenamiento territorial, la SOT, por ejemplo, que tiene que ver sobre el uso del suelo, que debe garantizar este tema. Y creo que el tema no solo pasa por el tener la norma y hacer el control, también, estimado Fausto, pasa por los temas de la excepcionalidad, porque así como la informalidad genera una condición de riesgo, también las acciones dentro de lo permitido por la ley en asentamientos que tienen mucha más capacidad económica también son complejos. Y esto le pongo un ejemplo. Hemos discutido mucho la ampliación del Tumen Guayasamín, por ejemplo, con el barrio Bolaños. Hay que reubicarlo. Siempre ha sido ese punto de partida. Pero 2 kilómetros más abajo hemos dejado de hacer varias urbanizaciones.
y es una misma condición de riesgo, es un mismo terreno, es un mismo relieve. Entonces, lo que estamos diciendo es que también a veces hay que pensar que las excepciones hacen que luego sea complicado hacer un tema de control, porque evidentemente, ¿por qué a unos sí y a otros no? Entonces, es un trabajo de una dimensión técnica, política, pero también de un tema de empoderamiento de que la ciudad no va a soportar mucho más estas lógicas, estas prácticas desorganizadas de la planificación y el ordenamiento, ¿no? Y sobre todo una cosa, Fausto, importante, podemos reflexionar todo lo que nosotros queramos en los espacios académicos, en la sociedad civil, en la cuestión de los sectores de toma de decisiones más política, pero ¿quién alivia el sufrimiento de los 25 familias que perdieron a sus seres queridos? Nadie. Y eso, por ejemplo, hay que hacer acción de reconocimiento propio de todos los actores de que hay que fortalecer las intervenciones. Los sistemas de alerta temprana para inundación o para poder trabajar el tema de inundaciones, deslizamientos, etcétera, deben ser una prioridad en los próximos 6 o 8 meses que el distrito de Quito ponga sobre, por ejemplo, algunas zonas críticas que tenemos ya identificadas. Entonces, hay acciones concretas que podemos ir trabajando y articulándonos. Y un elemento más importante también, estimado Fausto, construir política pública solamente desde la consultoría es un error importante, ¿no? Y a veces creo que pueden haber muchos insumos de conocimiento fundamentales hechos por procesos de asistencia técnica, pero cuando no se lo hace de manera articulada con la academia, la sociedad civil, la cuestión del sector privado y los tomadores de decisiones, la implementación de esas políticas son bien difusas, bien difíciles de implementarlas, de empoderarse. Entonces también es un llamado a hacer un proceso de construcción mucho más participativa de la política pública, principalmente en los temas de cambio climático, gestión de riesgos y desarrollo urbano sostenible, ¿no? Claro, y para que esto pueda durar en el tiempo, quizá también la intervención de colectivos ciudadanos, observatorios que estén pendientes de la gestión municipal, sea cual sea la administración, y también de esta parte del control. Por supuesto, y esa acción que tenemos cada uno de los actores de la sociedad civil, de la academia, es ayudar a generar evidencia para la toma de decisiones. Pero también lo que vemos o lo que percibimos, por lo menos, es que actualmente los temas de gobernabilidad que tiene el Distrito Metropolitano son complejos. Aquí no se trata de si estás a favor o en contra de una administración, o no se trata si tienes una bandera política X, Y o Z. Aquí se trata de pensar en el tema de ciudad. Hay que tener unos mínimos en los cuales debemos articularnos, y creo que en estos es el momento de ponernos a pensar en el tema de ciudad. En un proceso de transición que vive el alcalde Guarderas hasta febrero de 2023, necesitaremos aportar de una forma mucho más intensa para tener política pública, para tener garantía de derechos y para tener una corresponsabilidad ciudadana importante que ayude a que la ciudad sea mucho más resiliente, sostenible y sobre todo segura. Sin duda, propuestas que sumen. Ingeniero Velasco, gracias por estar con nosotros. Placer, Fausto, por mí, y un saludo fraterno a toda la radioaudiencia. Gracias. Ha sido el ingeniero Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador, hablando sobre los efectos de este aluvión ocurrido en el sector de La Gasca, la ausencia de planificación y los asentamientos irregulares en la capital. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.